Imagina esto, en tu vida pasada, lo perdiste todo, absolutamente todo lo que alguna vez amaste. Tus padres y hermanos, aquellos que siempre estuvieron a tu lado, cayeron uno a uno, víctimas de tu propia ineptitud, de tu incapacidad para protegerlos. La culpa te consume. El dolor de perderlos es inaguantable, pero no es lo único. La persona que creías amar, tu pareja, resultó ser solo una sombra vacía. Su corazón pertenecía al dinero, no a ti, y se marchó sin mirar atrás cuando más la necesitabas. Pero no fue solo el abandono lo que te quebró. Un apocalipsis inimaginable comenzó a devorar el mundo que conocías. Una plaga de zombies, despiadada y hambrienta, arrasó con todo a su paso. No estabas preparado. No había tiempo para reaccionar y para reunir los suministros necesarios para sobrevivir. Los días se volvieron largos y oscuros, y tu vida, que ya era un infierno, se desmoronaba en la miseria más profunda. Te arrastraste por los restos de lo que una vez fue tu mundo, solo y lleno de desesperanza, hasta que la tragedia final te alcanzó. Una muerte tan dolorosa como inevitable. Todo terminó, y lo peor de todo, sabías que habías fallado. Pero ¿qué sucedería si tuvieras una segunda oportunidad? Suo, al regresar en el tiempo antes del apocalipsis, actuó con una urgencia que desconcertó a todos los que lo rodeaban. Al sacrificar el ganado de su familia, las personas pensaron que se había vuelto loco, ya que solía ser un chico amable, pero ahora su comportamiento parecía irracional. Entre las personas que lo juzgaban estaba su exnovia, quien se burló de él y le dijo que olvidara cualquier promesa de matrimonio. Ella presumía que su nuevo pretendiente, el joven maestro Lin, le había ofrecido un mejor dote, y que por más que intentara igualar la oferta, no tendría oportunidad. La multitud presente también intentaba persuadirlo, sugiriéndole que no valía la pena acabar con todo el ganado. E incluso algunos le ofrecían presentarle a alguien más. Suo, ignorando el ruido a su alrededor, esperó a que su exnovia se callara y le lanzó una mirada fría antes de decirle que se largara. Ofendida por su respuesta, ella se marchó furiosa. En ese momento, sus padres llegaron al lugar, preocupados por lo que estaba ocurriendo. Al verlos, So se emocionó al darse cuenta de que realmente estaban vivos. Con lágrimas en los ojos, les dijo que estaba feliz de verlos y que en esta vida él los protegería. Aunque sus padres estaban desconcertados, sobre todo al ver el sacrificio de las vacas, So les pidió que confiaran en él, pues no podía explicar todo en este momento, pero sabía que era lo correcto. Después de una mirada de comprensión, su padre decidió apoyarlo, confiando en que su hijo, como estudiante universitario, debía tener razones válidas para lo que estaba haciendo. Su madre, a pesar de la presión de una anciana que intentó persuadirla, también decidió apoyar a su hijo. Aunque los demás pensaran que estaban locos, ellos confiaban en su. Este sacrificio y su rápida toma de decisiones serían recordados más tarde, cuando el apocalipsis realmente comenzara. Las personas creían que estaban locos, pero esto les pesaría más adelante. So no tenía suficiente tiempo. Solo quedaban 4 horas antes del apocalipsis, así que debía darse prisa, por lo que contrató a 3 personas para que lo ayudara. Al escuchar que este ofrecía $500 por hombre, muchos fueron los que se ofrecieron. Él seleccionó a algunos y los dejó terminando el trabajo junto a sus padres. Luego de eso llamó a un agente de compra y venta, y le dijo que todo el ganado de su familia estaba en venta. Podía tomarlo a mitad de precio y le hacía un descuento si podía vender todo. Después de que el camión cargara todas las reses recibió la paga. Su madre dijo que de esta forma estaban perdiendo mucho dinero, pero él argumentó que no tomaría mucho tiempo para que viera que lo que estaba haciendo estaba bien. Por ahora debían irse a su casa, y no importaba lo que pasara, no debían salir. Su padre le dio un voto de confianza, ya que él nunca se había equivocado. Ellos eran una familia unida y todo lo que podían hacer en este momento era apoyarlo. Antes de que So se fuera, les dijo nuevamente que cerraran todas las puertas y ventanas de la casa, y pasara lo que pasara no debían salir. En medio de la carretera nuestro protagonista se dirigía a obtener suministros. Las reservas del granero podían mantener completamente a la familia durante un mes. Lo más importante era obtener armas, medicinas y pólvora. En 2 horas el apocalipsis estaría sobre ellos. En primer lugar, el ganado se convertiría en bestias brutales y sedientas de sangre. Poco después los humanos mordidos comenzaron a mostrar síntomas. Perdieron el sentido y anhelaban la carne y sangre. Después de un mes el número de infectados había aumentado hasta llegar a la mitad del mundo, y en solo un año solo quedaba 1 millón de sobrevivientes. En su vida anterior no pudo proteger a sus seres queridos, y aunque no sabía la razón de su renacimiento, no dejaría que nada de esto se repitiera.
Compró muchas herramientas en el pueblo, un generador de diésel y una cantidad suficiente de gasolina para aguantar por un tiempo, tenía todo tipo de cables, linternas y cuerdas, una variedad de herramientas para la defensa, y varios tipos de medicamentos de emergencia. El último y más importante elemento que necesitaba era la pólvora, pues la única forma de tomar iniciativa y defenderse en las primeras etapas del apocalipsis era tener potencia de fuego. Teniendo suficiente podría convertir su casa en un punto de control. Al entrar a la oficina donde realizaría el negocio, la persona encargada del lugar dijo que estaba esperándolo, pero al ver de quién se trataba el tipo se dio cuenta que era el antiguo exnovio de su secretaria. Le dijo que estaba en este lugar para hablar de negocios, en su bolsa habían 100.000 yuanes. El tipo, quien es llamado Lin, miró a su secretaria y le preguntó si ese dinero era para ella. Una mueca de burla se formó en su rostro y comenzó a reírse, mientras decía que él estaba realmente enamorado. Qin le había dicho que el precio de la novia era de 100.000 yuanes y no esperaba que realmente los consiguiera. Ella argumentó que ya no tenía ninguna relación con él. Por otro lado, nuestro protagonista no estaba en este lugar para recoger lo que un día se fue, y dijo que iba a comprar 1.000 libras de pólvora. Lin le preguntó si acaso lo estaba tomando del pelo. Según él, eran una fábrica seria y no trataban con gente ilegal. Sacó a relucir algo que lo puso en aprietos, con el ánimo de que su secreto no se supiera. Le pidió que le vendiera la pólvora. Ambos tenían algo del otro, por lo que no habría traición. A Lin no le quedó nada más que decirle a Qin que hiciera los arreglos para que pareciera que los estudiantes universitarios habían obtenido la pólvora porque estaba mojada. Ella estaba algo intranquila ya que pensó que nuestro protagonista había venido a buscarla. Este último, por consideración a su tío quien solía cuidar a su familia, le dijo que si alguna vez encontraban problemas la ayudaría una sola vez. Con esto dicho le manifestó a Lin que se verían luego y lo felicitó por su cooperación. Este último ya estaba maquinando algo y le parecía que nuestro protagonista era bastante interesante. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2.500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Regresó a su casa después de una tarde frenética, sabiendo que, si todo iba bien, tendría media hora para prepararse antes de que la verdadera pesadilla comenzara. Al llegar, su hermano mayor llamado Xiaozu le abrió la puerta, con una mezcla de confusión y preocupación en el rostro. Le preguntó qué estaba sucediendo, ya que había escuchado de sus insólitas acciones durante el día y no entendía sus motivos. Sin tiempo que perder, le dijo que le explicaría todo más tarde, pero primero necesitaba saber dónde estaba su hermana, Xiao Mei. Al enterarse de que no había regresado a casa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su vida pasada, Xiao Mei debía haber estado en casa a esta hora, lo que lo llevó a preguntarse si sus decisiones habían desencadenado un efecto mariposa. Sin titubear, le aseguró a su hermano que iría a buscar a Xiao Mei y le recordó que, bajo ninguna circunstancia, debía salir de la casa. Con eso, se subió a su auto y se fue a toda velocidad hacia la escuela del pueblo, el lugar donde, en su vida anterior, la catástrofe comenzó a propagarse con rapidez. Mientras conducía, chocó con algo, y al detenerse, se dio cuenta de que la mutación de los animales había comenzado antes de lo previsto. Esto aumentó su urgencia. Mientras tanto, en la escuela, Xiao Mei estaba lidiando con su propia batalla. Un grupo de chicos se burlaba de llamándolo el más tonto del pueblo por haber vendido el ganado. Una chica, en especial, no dejó pasar la oportunidad de humillar también a Xiao Mei, insinuando que su familia entera era un desastre. Sin embargo, Xiao Mei no iba a tolerar esas burlas. En un momento de ira, derribó el celular de la chica. La situación escaló. Pero justo en ese momento, la maestra entró al salón y, al ver el teléfono en la mano de Xiao Mei, lo confiscó. Además, amenazó con llamar a los padres de la chica, lo que dejó a Xiao Mei con una sensación de victoria. Pero la venganza no se hizo esperar. La chica estaba furiosa, y durante el turno de limpieza que compartían, decidió confrontarla una vez más. En medio de una tormenta que comenzaba a caer sobre el pueblo, la chica parecía lista para atacar a Xiao Mei, cuando de repente comenzó a vomitar sangre. Xiao Mei, alarmada, le preguntó si estaba bien, pero no obtuvo respuesta. Salió rápidamente en busca de ayuda, solo para descubrir la brutal realidad: el apocalipsis había comenzado. Un zombi, moviéndose erráticamente, corrió hacia ella. Por fortuna, tropezó, dándole unos segundos más, pero su compañera, la chica que antes la había confrontado, se había convertido en una criatura sedienta de sangre. Desesperada, Xiao Mei gritó por ayuda, llamando a su hermano,
en ese preciso momento, Su apareció como un relámpago, ejecutando una épica patada que mandó al zombi a volar. «Es vergonzoso que sigas gritando así», le dijo con una sonrisa mientras acababa con los otros zombis. «Te escuché desde lejos y vine solo para reírme de ti», agregó con un tono burlón. Aunque sus acciones demostraban todo lo contrario, Xiao Mei, aliviada y con lágrimas en los ojos, lo llamó tonto y corrió a abrazarlo. Aunque Su no lo mostró en ese momento, el abrazo le dio una pequeña victoria emocional en medio del caos y sabía que haría cualquier cosa por proteger a su hermana. Lo que sucedió en esa escuela era solo el comienzo, y aunque Su había venido para salvarla, sabía que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Su y Xiao Mei regresaron a casa sanos y salvos, después de atravesar una carretera plagada de zombies. Mientras conducían, Xiao Mei, algo inquieta y curiosa, no podía dejar de preguntarse si todo lo que estaban viviendo era real o solo un mal sueño. Su, con un tono algo más suave, le dijo que, si quería llorar, podía hacerlo, ya que esta vez no se reiría de ella. El mundo estaba cambiando rápidamente, y los zombies que devoraban humanos eran solo el comienzo de lo que vendría. Pero le aseguró que él la protegería a ella y a su familia. Ya de noche, las luces de las casas del pueblo se encendían mientras los dos llegaban a su hogar. Toda la familia se reunió en la entrada, aliviados y felices de ver a Su y a Xiao Mei sanos. Su preguntó si había sucedido algo mientras no estaba, y su madre le contó que habían escuchado gritos afuera, pero que no se atrevieron a salir. Esto inquietó a Su, ya que, en su vida pasada, solo 5 personas desaparecieron en esta fase inicial. Ahora, parecía que los eventos se estaban precipitando. Su hermano, aún intrigado por el comportamiento de Su, le preguntó qué estaba ocurriendo realmente, pero Su le pidió paciencia, ya que hablarían de eso más tarde. Lo más urgente era llevar todas las cosas adentro y fortificar la casa. Después de asegurar la vivienda, le dijo a su familia que iría a buscar a alguien importante, pidiéndoles que no salieran por ninguna razón. Mientras se dirigía al lugar donde debía buscar a esta persona, pensaba en cómo su cuerpo había cambiado en la escuela, dándose cuenta de que su resistencia y habilidades habían mejorado. Ahora, si encontraba a la chica que estaba buscando, la misma que tenía un poder especial en su vida pasada, sería una gran aliada para los tiempos que venían. En otro punto del pueblo, en un edificio, un grupo de personas estaba intentando forzar la entrada. Dentro, una chica estaba tratando de detener la puerta y tranquilizar a los demás, diciéndoles que no entraran en pánico. De repente, el cristal se rompió, y algunos zombies entraron. Su irrumpió en la escena justo a tiempo, eliminando a los zombies antes de que causaran estragos. Las personas lo reconocieron rápidamente. Él miró fijamente a la chica, lo cual la hizo preocuparse un poco. Sin embargo, este solo se limitó a acabar con el zombie que estaba a punto de atacarla. Luego de esto, Su se acercó a la chica, la misma persona que en su vida pasada había sido una poderosa aliada. La miró fijamente, haciendo que se intimidara un poco, pero su verdadera intención era asegurarse de que no estuviera infectada. Revisó su rostro y le preguntó si había sido mordida. Sonrojada, la chica negó haber sido herida. Sin embargo, Lin aprovechó el momento para manipular a las personas, insinuando que Su era peligroso y debía ser capturado. Argumentó que estaba eliminando personas sin razón y que todo esto eran excusas para ocultar algo. Las demás personas empezaron a dudar y se pusieron de su lado, cuestionando las acciones de Su. Lin incluso sugirió que Su estaba mintiendo sobre los zombies y le preguntó sarcásticamente si tenía superpoderes. La chica que había sido atacada salió en defensa de Su, recordando a todos que él les había salvado la vida. Aunque algunos seguían desconfiando, Su, con calma, les propuso una solución. Les dijo que podía probar lo que decía sobre los hombres desaparecidos y que la verdad podía confirmarse si alguien lo acompañaba al bosque, donde creía que se escondían los infectados. Sin perder tiempo, desafió a Lin a que lo acompañara. Lin, preocupado de que su propio secreto saliera a la luz, pensaba en cómo aprovechar esta oportunidad para eliminar a Su, mientras que éste sabía que la clave para controlar la situación estaba en el bosque. Su, al ver la resistencia de Lin para aceptar su propuesta, insistió en que, dado que Lin no creía que los que acabó eran zombies, él debía ser la persona que verificara la información. Lin, queriendo evitar sospechas, respondió que, aunque le temía por ser peligroso, por el bienestar de todos y para averiguar el paradero de los demás, lo seguiría, pero llevaría a algunos de sus secuaces. Xia, motivada por el deber, se ofreció también para acompañarlos. Niu y Juan trataron de persuadirla, argumentando que era demasiado peligroso. Sin embargo, Xia explicó que,
como funcionaria del pueblo, debía tomar la iniciativa, especialmente ya que el secretario del pueblo no estaba presente. Su, interesado, preguntó a dónde había ido el secretario. Xia le explicó que, debido a las múltiples desapariciones en la aldea, el secretario, junto con algunos aldeanos, había salido en busca de los desaparecidos, entre ellos la esposa de Huang. Su, preocupado por la repetición de los eventos de su vida pasada, temía que lo mismo que sucedió antes estuviera ocurriendo de nuevo. Huang, inspirado por las palabras de Xia, decidió acompañarlos, reconociendo que Su parecía tener conocimientos importantes. Niu, viendo que Huang se unía, decidió organizar a los aldeanos y seguir con el grupo. Tras un tiempo, llegaron al bosque. Xia señaló el vehículo del secretario abandonado. Niu revisó el área y comentó que ya había pasado un tiempo desde que el vehículo fue dejado allí. So recordó que, en su vida pasada, la primera horda de zombies había ocurrido 3 días después del inicio del apocalipsis y que venía precisamente de este bosque. Si los eventos seguían el mismo curso, sería crucial acabar con esa horda antes de que la situación se agravara, lo que, de paso, podría ganarle la confianza de Xia. Mientras exploraban, So notó signos claros de que personas habían pasado por ahí, huellas, ramas rotas y manchas de sangre. Esto confirmó que estaban en el lugar correcto. Decidieron cubrir más terreno, aunque el bosque era demasiado extenso para revisarlo completamente. Finalmente, llegaron a una cueva. So se ofreció a explorarla solo, ya que creía que sería el lugar donde todo sucedería. Sin embargo, Lin se opuso, diciendo que si había una escena del crimen, podría alterarla, insinuando que no confiaba en él. La tensión en el grupo creció tras las palabras de Lin. So, cansado de las sospechas, desafió a Lin a que lo acompañara si no tenía miedo. Lin, percibiendo peligro, sospechaba que lo quería llevar hacia su muerte, pero también pensaba que ocultaba un secreto en la cueva. Mientras discutían, un extraño ruido rompió la conversación. De repente, una mujer salió corriendo de la cueva. Era la esposa de Huang. Este, al reconocerla, corrió hacia ella con alivio, llamándola desesperadamente. Sin embargo, solo detuvo de inmediato, gritándole que no la tocara y que se alejara. Huang, cegado por el amor, no le importó la advertencia y siguió acercándose a la figura. Su, con rapidez, le gritó que esa ya no era su esposa y, antes de que Huang pudiera abrazarla, acabó con la mujer de un golpe certero. El silencio se apoderó del lugar. Huang, paralizado por el dolor, no podía comprender lo que acababa de suceder. Miró a Su, lleno de furia, y le gritó que pagaría por lo que había hecho. Su, manteniendo la calma, le preguntó si había sido herido por su esposa, ya que incluso un simple rasguño podría significar una infección. Huang, con lágrimas en los ojos y sin poder razonar, solo veía cómo el cuerpo inerte de la mujer caía ante él. La escena quedó en silencio mientras Huang, devastado por la muerte de su esposa, fue rápidamente sometido por Su, quien trataba de hacerlo entrar en razón. Su, con una voz fría y calculada, le dijo a Huang que entendía su enojo, su odio e incluso su arrepentimiento. Sin embargo, no importaba cómo se sintiera en ese momento, ya que no podía cambiar el hecho de que su esposa se había convertido en un zombi. El único objetivo de Su era proteger a los vivos. Para darles un día más de lucha, Huang, cegado por el dolor, desestimó sus palabras como tonterías. Su esposa era lo único que tenía, y le lanzó una amenaza velada. ¿Qué pasaría si él destruyera todo lo que Su tenía? Este comentario tocó un punto vulnerable en Su, despertando el amargo recuerdo de la pérdida de sus propios familiares. Con una frialdad estremecedora, Su lo tomó del cuello, levantándolo del suelo. Le preguntó con una mirada gélida si había sido demasiado amable hasta ahora, dejando entrever que su paciencia tenía un límite. Recordó que había salvado a Huang y al resto varias veces, pero en lugar de agradecimiento, solo recibía acusaciones y desprecio. Su amenaza fue clara: si alguien se atrevía a tocar a sus seres queridos, desaparecería de la faz de la tierra. Xia y Niu intentaron intervenir, pero Lin, astutamente, agregó combustible al fuego, diciendo que todo de lo que acusaban a Su era cierto. Justo cuando Su estaba a punto de acabar con Huang, su hermano mayor apareció y lo detuvo. Su, cegado por la furia, no respondía, así que su hermano lo inmovilizó con un cabezazo rápido. Su soltó a Huang y cayó al suelo, aturdido por el golpe. Al mirar a su alrededor, vio a su hermano mayor, quien, con una sonrisa, le dijo que estaba contento de haberlo hecho entrar en razón. Su, aún en estado de shock, preguntó qué hacía allí. Este respondió que estaba preocupado, ya que había pasado mucho tiempo y no había regresado.
Mientras tanto, Huang lloraba la pérdida de su esposa. Xiaosu le pidió a Huang que se levantara, recordándole que él ya sabía que su esposa había cambiado y que su había hecho lo correcto al salvar su vida. Si Huang quería odiar a alguien, debía ser a él. Todavía tenían mucho por enfrentar, y como funcionario del pueblo, era necesario para ayudar a los demás. Con la intervención de Xiaosu, la situación se calmó y las tensiones disminuyeron. Aunque ambos hermanos siempre habían tenido personalidades opuestas, Xiaosu siempre había sido el popular, Suo no tenía amigos, y siempre se protegían mutuamente. Esta vez, Suo decidió que él sería quien protegería a su hermano. De repente, dentro de la cueva, alguien comenzó a gritar pidiendo ayuda. Xia reconoció la voz del secretario del pueblo y quiso ir en su auxilio, pero Suo la detuvo, sintiendo algo extraño en el ambiente. Las personas comenzaron a preocuparse, y la idea de que hubiera zombies en la cueva se hizo más real. Lin, aún incrédulo, ordenó a uno de sus secuaces que fuera a explorar. El hombre entró, pero nunca volvió a salir. Momentos después, los gritos de agonía resonaron en la oscuridad. De la cueva emergieron los zombies, arrojando el cuerpo del secuaz que había entrado antes. El terror se apoderó de Lin, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. Suo sabía que, aunque él pudiera escapar, su hermano y Xia quedarían atrás, así que les pidió que lo siguieran de cerca. Xiaosu, con un toque de arrogancia, le dijo que no era el único que sabía cómo pelear. Taclear a los zombies fue su primera reacción, pero los no muertos se levantaron como si nada. Suo le recordó que su punto débil eran los cerebros y los rayos del sol. Él sugirió que usaran una estrategia de combate que ambos habían aprendido en el pasado. Xiaosu atacaría primero, y Suo daría el golpe final. Así lo hicieron. Xiaosu tacleó al primer zombie y Suo lo remató. Un segundo zombie atacó, pero Suo se agachó justo a tiempo para que su hermano se lanzara con una patada giratoria que lo exterminó. En medio de la batalla, Suo ordenó a los demás que usaran sus linternas para iluminar las cabezas de los zombies, lo que facilitó su exterminio. Tras un rato de combate, Niu y Huang también lograron acabar con algunos zombies. Huang, exhausto, comentó lo difícil que había sido para ellos, pero estaba seguro de que los hermanos podrían enfrentarse a un ejército entero. Niu, por su parte, mencionó que los hermanos habían sido entrenados por el maestro de artes marciales San, y ni siquiera un luchador profesional sería capaz de derrotarlos. Huang se sintió avergonzado por haber subestimado la situación. Cuando la batalla terminó, Xiaosu, sorprendido, le preguntó cuándo se había vuelto tan fuerte. Suo, entre bromas, le respondió que, de ahora en adelante, él sería el hermano mayor. Luego, le preguntó a Xia cómo se sentía. Xiaosu, un poco avergonzado por su brusquedad, le pidió disculpas a Xia, pero ella les agradeció por su duro trabajo. Xiaosu dijo que no era necesario agradecerle, ya que todo lo que habían logrado se debía a la fuerza de su hermano. Mientras hablaban, Xiaosu dijo que iría a ver a los demás. Sin embargo, descubrió que algunos habían sido mordidos por los zombies y estaban a punto de transformarse. Eran los secuaces de Lin, quienes, desesperados, llamaban a su líder pidiendo ayuda. Lin, sin embargo, se había ocultado, con el miedo y la desesperación marcados en su rostro. En este momento, Suo apareció ante Lin, y le dijo que tenía suerte de estar vivo, sugiriendo que lo mejor sería que permaneciera escondido y no hiciera ningún sonido. Dicho esto, Suo se alejó, dejando a Lin solo. Lin, lleno de odio y rencor, comenzó a maldecir a Suo, prometiendo que dejarlo con vida sería un error que nuestro protagonista pagaría más adelante. De regreso con los sobrevivientes, Xia afirmó que había escuchado claramente la voz del secretario del pueblo dentro de la cueva. De repente, los gritos de auxilio resonaron nuevamente, y alguien pedía ser salvado. Ella estaba convencida de que la voz que escucharon pertenecía al secretario del pueblo. Suo les pidió a todos que se retiraran, asegurando que se encargaría de la situación. Sin embargo, Xiaosu insistió en acompañarlos para ayudar en caso de problemas. Antes de que se fueran, Suo les dijo a los demás que se retiraran. Les explicó que la situación era demasiado peligrosa y que no serían de mucha ayuda en este momento. La prioridad debía ser regresar y ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Niu estuvo de acuerdo con Suo y les pidió a todos que regresaran juntos. Así, el grupo comenzó su retorno. Mientras tanto, Suo reflexionaba sobre la situación. Sabía que no podía permitir que más personas cayeran y esperaba encontrar el origen de la horda de zombies que surgiría en los próximos días. Decidió que le dejaría la tarea de proteger a los sobrevivientes a Xia. Xiaosu, preocupado, le preguntó a Suo si realmente creía que podían salvar al secretario. Suo admitió que no estaba seguro, lo que incrementó la preocupación de Xiaosu.
Si el secretario había sido mordido, no habría otra opción más que acabar con él, aunque algo en la voz no parecía indicar que hubiera sido mordido. Xiaosu mencionó que entendía la importancia del secretario porque, cuando Xia llegó al pueblo para convertirse en oficial, el secretario le ayudó a adaptarse, pues ante ellos había aparecido un zombi bastante extraño, ya que tenía un agujero en el pecho. En este momento escucharon nuevamente la voz del secretario, y Xiaosu se lo comentó a nuestro protagonista. So le pidió que se detuviera, justo cuando apareció un zombi frente a ellos. Enfrentando la amenaza inmediata, So y Xiaosu tuvieron que concentrarse en este nuevo enemigo. La situación se volvía cada vez más desesperada. So y Xiaosu enfrentaban a un zombi mutado, una amenaza más temible que los zombis comunes. La criatura tenía un agujero en el pecho y tentáculos que salían de él, lo que indicaba una mutación significativa. So se movió rápidamente para proteger a su hermano, pero la velocidad del zombi era abrumadora. Cuando intentó cortar la cabeza del zombi, se dio cuenta de que era extremadamente dura, lo que confirmaba su estado mutado. El zombi contraatacó con sus tentáculos, lanzando a So por el suelo. Xiaosu, viendo el peligro, trató de ayudar y la luz de la linterna, que iluminó el rostro del zombi, proporcionó una breve oportunidad para que pudieran escapar de la cueva. Fuera de la cueva, So explicó que el zombi mutado era el resultado de una combinación de ADN entre humanos y animales, y que estos zombis eran mucho más fuertes. La presencia de murciélagos en la cueva y su perturbación también indicaban que la amenaza podría ser aún mayor. Xiaosu, al ver la magnitud del peligro, cuestionó a So sobre su conocimiento sobre zombis. So admitió que su conocimiento se basaba en novelas y cómics, lo que explicaba su comprensión de los zombis mutados. Sin embargo, la situación empeoró cuando los murciélagos comenzaron a salir de la cueva, dando paso a que el zombi mutado atacara de nuevo. Este se lanzó hacia adelante tacleando a Xiaosu. So se movió a una velocidad sorprendente para poder retenerlo, sujetó uno de los tentáculos y tiró con todas sus fuerzas. Xiaosu intentó retener al zombi, pero la fuerza del enemigo era abrumadora. En un momento crítico, apareció un auto a gran velocidad, con Xia al volante. Ella se estrelló contra el zombi mutado, dándole a So la oportunidad de acabar con él finalmente. La batalla fue agotadora. Xia, al ver el estado del secretario del pueblo, se dio cuenta de la gravedad de la situación. So le explicó que lo sentía, pero en este punto, el secretario ya se había convertido en un espíritu maligno. Xiaosu, con una expresión de resignación, le reveló a su hermano una noticia trágica: había sido mordido. Se disculpó con So y le pidió que cuidara de la familia y que acabara con él cuando fuera necesario. La tensión y el dolor se hicieron evidentes, y el grupo se preparó para enfrentar el doloroso hecho de que Xiaosu ya no tenía mucho tiempo. La pérdida de un ser querido y el peligro constante del apocalipsis ponían a prueba la fortaleza emocional de todos los involucrados. So estaba abrumado por la rabia y el dolor, sintiendo que había fallado nuevamente a pesar de haber recibido una segunda oportunidad. La impotencia de no poder proteger a su hermano lo consumía, pero no estaba dispuesto a rendirse. Mientras los demás pensaban que estaba descargando su ira, So comenzó a examinar el zombi mutado, buscando algo que pudiera ofrecer una solución. Descubrió un núcleo de cristal dentro del zombi mutado, un objeto que tenía el potencial de cambiar el rumbo de la situación. Al recuperar el núcleo, se lo mostró a su hermano y le explicó que todavía había una oportunidad para él. El núcleo de zombi era una fuente de poder que, si se consumía, podría convertir a Xiaosu en un poderoso psíquico, otorgándole inmunidad al virus. Sin embargo, también conllevaba el riesgo de convertirse en un monstruo, una posibilidad que podría llevarlo a perder su humanidad. Xiaosu, sin dudarlo, tomó el núcleo y se lo tragó, decidiendo arriesgarse con la esperanza de obtener el poder necesario para enfrentar la situación. Le dijo a So que debió haberle contado sobre el núcleo antes de que sus sentimientos se desbordaran. Le preguntó cuánto tiempo tardaría en ver los resultados. So le informó que los efectos del núcleo serían visibles en aproximadamente 2 días. Ahora, la espera y la incertidumbre se sumaban a la tensión del grupo, mientras todos se preparaban para enfrentar los desafíos que les esperaban en un mundo cada vez más oscuro y peligroso. La escena cambia rápidamente, mostrando un momento de esperanza y despedida entre So y Xiaosu. Antes de partir, Xiaosu hace un comentario sobre la posibilidad de que So se ponga celoso si él se convierte en un psíquico, lo que, aunque angustiante, reconforta a So al ver el humor y la valentía de su hermano. So le promete a su hermano que lo esperará, mientras ellos se despiden, sin saber que Lin está observando de cerca. Al día siguiente, So y su familia están ocupados preparando defensas y organizando su día. Xiao Mei, vistiendo una extraña armadura,
demuestra el esfuerzo que están poniendo en prepararse para lo que viene. So, con una actitud típica de hermano mayor, bromea sobre su atuendo y se encarga de llevarla al patio, donde encuentra a su padre trabajando y a su madre. Su padre, un poco cansado pero alegre, le pregunta de dónde sacó la pólvora, y si puede darle un barril para comenzar a jugar. Él le dice que este material no es para juegos, pero su padre le deja saber que muy pronto le mostrará el resultado de dejar esto en manos de un experto. Justo cuando Su está a punto de dirigirse a la casa de su tío Sam para comer, Xia aparece, visiblemente nerviosa. Ella ha venido a pedirle ayuda, explicando que el comité del pueblo había perdido contacto con la policía y no habían recibido noticias sobre la situación, lo que era una preocupación grave dado el contexto actual. La falta de información podría significar perder la oportunidad de rescate, y Xia necesita a So para ayudarla a intentar contactar con el mundo exterior. Xia se disculpa por interrumpir, pero insiste en que So es la persona más capacitada para ayudar. La madre de So acepta la solicitud, reconociendo que Xia había sido crucial en el regreso de So y que no tiene nada que ver con el problema de Xiaosu. Después de una conversación de apoyo y confianza entre So y su madre, So decide acompañar a Xia en su misión. La madre, que tiene fe en que sus hijos regresarán sanos y salvos, le entrega una nueva arma, le desea buena suerte y se despide, mientras él y Xia se preparan para su nueva aventura. En un giro inesperado, la escena cambia a Xiaosu, quien está en la cueva. Este empieza a notar un líquido extraño que huele a gasolina. Su intuición le dice que algo terrible está a punto de suceder. De repente, la cueva estalla en una explosión masiva. Mientras nuestros protagonistas avanzaban por la carretera rumbo al exterior del pueblo, Xia tarareaba una melodía suave, intentando aliviar la tensión del momento. So, por su parte, no podía evitar observarla con una mezcla de ternura y asombro. Por fin, pensó, he descubierto algo en lo que Xia no es tan buena. La canción desafinada y el nerviosismo en su rostro lo delataban. Xia, notando la expresión de So, se disculpó rápidamente. Lo siento, estoy nerviosa, dijo con una sonrisa tímida. So, tratando de calmarla, le respondió con sinceridad, sé que tienes miedo, pero es admirable que, aún así, quieras cumplir con tus responsabilidades. Mientras decía esto, no podía evitar pensar en cómo Xia había cambiado. En su vida pasada, ella también había enfrentado momentos difíciles, pero no estaba lista para enfrentar lo que se venía ahora. Esta vez, sin embargo, él no permitiría que le sucediera nada malo y la ayudaría a ser más fuerte. Con un tono serio, So agregó, tal vez deberías considerar vivir conmigo en el futuro. Xia, sorprendida y completamente sonrojada, le lanzó una mirada rápida. ¿Por qué me dices eso?, preguntó, entre nerviosa y curiosa. So, al darse cuenta de que no podía decirle la verdadera razón, improvisó rápidamente. Es porque te necesito a mi lado. No puedo dejar que te pase algo. Pero sus palabras solo lograron aumentar la confusión de Xia, quien interpretó la declaración de una manera completamente diferente. El momento se interrumpió bruscamente cuando So notó algo extraño en la carretera. Ralentizó el auto y, al acercarse, descubrió un gran derrumbe bloqueando el camino. Esto no estaba aquí en mi vida pasada, pensó con preocupación. Si el acceso a la ciudad estaba cerrado, sería muy complicado para ellos abastecerse. No había muchas opciones en ese momento, así que decidió regresar. No hay mucho que podamos hacer ahora. Volvamos y pensaremos en una solución, dijo, girando el auto. Mientras regresaban por la carretera, So tenía un mal presentimiento. Los suministros que tenían durarían un tiempo, pero la situación se volvía cada vez más incierta. De repente, el auto frenó bruscamente, una de las llantas había reventado. So salió rápidamente del auto para inspeccionar el daño. Al bajar, vio la causa, unas púas cuidadosamente colocadas en el camino. Alguien las puso aquí a propósito, pensó con el ceño fruncido, y entonces, lo vio. Lin. Otra vez Lin. So apretó los dientes. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó con frialdad. Lin, con una sonrisa desquiciada, respondió, acabaste con mis hombres. Ahora es momento de vengarlos. So, sin inmutarse, replicó, si de verdad quieres vengarlos, deberías estar luchando contra los zombies. Pero después de lo que vi anoche, no creo que tengas las agallas. Las palabras de So encendieron una furia incontrolable en Lin. Sin previo aviso, Lin apuntó con su arma. So, calmado, le lanzó una mirada desafiante. ¿De verdad crees que puedes hacerme algo?, dijo, sin mover un músculo. Pero el disparo no iba dirigido a él. Antes de que So pudiera reaccionar, Lin apuntó hacia Xia y apretó el gatillo. La bala zumbó en el aire. So, furioso, se lanzó hacia Lin.
¿Cómo te atreves?, gritó, completamente cegado por la ira. Lin, disfrutando de cada segundo, comenzó a reírse de forma desquiciada. ¿Esperabas algo diferente? Si quiero hacerte sufrir, primero tengo que destruir lo que te rodea, dijo con una sonrisa maliciosa. Ah, por cierto, anoche pasé a visitar a tu hermano, continuó, disfrutando del efecto que sus palabras tenían en Zhou. Volé toda la cueva. Esas fueron las palabras que no debió mencionar. Zhou, consumido por la ira, se lanzó al ataque. Xia intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Lin, encantado de haber provocado esa reacción, gritó, he estado esperando este momento durante tanto tiempo. Sin embargo, no todo iba a salir como Lin había planeado. Antes de que Zhou pudiera alcanzarlo, un lobo enorme saltó de entre los arbustos y le arrancó el brazo. Zhou se detuvo en seco. El lobo no era un animal común, se trataba de un zombi de segundo nivel, una criatura mucho más peligrosa y poderosa. En la casa de Zhou, mientras tanto, su hermana Xiao Mei estaba preocupada. ¿Por qué no han regresado Zhou y Xia?, se preguntaba, inquieta. En este momento, alguien tocó la puerta. Era Niu y Huang. ¿Está Zhou en casa?, preguntó Huang. Salió con Xia, respondió Xiao Mei, preocupada. ¿Qué está pasando? Huang señaló una colina a lo lejos. Mira allí, dijo con voz grave. Xiao Mei, al principio, no vio nada, pero al utilizar la cámara de su celular para hacer zoom, su rostro palideció al ver lo que Huang quería mostrarle. Volviendo con Lin, su estado era lamentable. Estaba al borde de la muerte, pero en su mirada se reflejaba una satisfacción retorcida. Al menos moriré sabiendo que Zhou también está en aprietos, pensó mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro ensangrentado. El lobo zombie, una bestia aterradora de segundo nivel, no había terminado su ataque. Avanzó hacia Zhou, quien apenas logró esquivarlo, rodando bajo su estómago para lanzar un corte preciso con su daga. El lobo retrocedió, herido, pero no lo suficiente para rendirse. Por suerte aún es de día, pensó Zhou. Si la noche hubiera caído, sus probabilidades habrían sido nulas. Debo acabar con él antes de que anochezca. Justo cuando Zhou estaba a punto de propinar el golpe final, un grito resonó en la distancia. ¿Qué? El grito fue seguido por una oleada de zombies, mucho más grande de lo que había anticipado. Esto no tiene sentido, pensó Zhou. Acabé con el zombie que causó la ola, o quizás la fuente de todo no eran los murciélagos después de todo. Su distracción le costó caro. El lobo aprovechó el momento para atacarlo, lanzándose sobre él y dejándolo en una posición crítica. La herida que Zhou le había infligido momentos antes ya se había regenerado. Esto no puede estar pasando. Mientras tanto, en la cueva que Lin había sellado previamente, las rocas que cubrían la entrada comenzaron a vibrar. Sin previo aviso, una explosión retumbó en los alrededores, lanzando escombros por todas partes. Entre el polvo y las piedras, alguien emergió de entre las ruinas. Algo o alguien había salido de la cueva, y el peligro aumentaba. De regreso a la carretera, la situación de Zhou y Xia empeoraba rápidamente. Zhou estaba exhausto, al borde de la derrota, y el lobo zombie lo tenía contra las cuerdas. Sin embargo, en el instante en que todo parecía perdido, una energía abrasadora, de color rojo, recubrió todo su cuerpo. ¿Qué es este poder?, pensó Zhou, mientras sentía una ira primitiva despertar en lo más profundo de su ser. Sin pensarlo, lanzó un brutal puñetazo contra el lobo, enviándolo a volar varios metros. Con una agilidad sobrehumana, saltó por encima de la bestia, cayendo sobre ella y destrozándola en un instante. Había ganado, pero el costo de esa victoria seguía siendo un misterio. Xia, emocionada y aliviada por haber salido con vida, lo observaba con asombro. No entiendo cómo pudo, pensó. A pesar de la situación extrema, no estaba sorprendida por lo que había visto, como si algo en su interior hubiera esperado este desenlace. Zhou, jadeando, intentó tranquilizarla, no sé qué acaba de pasar. De repente mi fuerza se disparó. ¿Será que he despertado mis poderes psíquicos? En su vida anterior, nunca había escuchado de alguien que pudiera despertar sin la necesidad de un cristal, y mucho menos de esta forma tan repentina. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar sobre ello. Tenemos que irnos, dijo, consciente de que más zombies podrían aparecer en cualquier momento. Zhou se ofreció a llevar a Xia en su espalda. Aunque estaban corriendo a toda velocidad, los zombies no les daban tregua, persiguiéndolos sin descanso a través del bosque. La distancia entre ellos y el pueblo se acortaba, pero cada vez más zombies se unían a la casa. El peligro era inminente. Justo cuando parecía que no había escapatoria, un sonido distante, como el motor de un auto, rompió el silencio de la carretera. Zhou y Xia,
jadeantes, miraron hacia la fuente del sonido. Un auto apareció de la nada, conduciendo a toda velocidad. Desde su interior, una figura cantaba despreocupadamente, mientras las explosiones iluminaban el camino. Los zombies que lo seguían caían, uno tras otro, envueltos en fuego y destrucción. Al volverse hacia el vehículo, Zhou reconoció al conductor, era su padre, que junto a su hermana Xiao Mei, había llegado para rescatarlos. Su padre, como siempre, estaba divirtiéndose mientras hacía explotar zombies, cantando y riendo como si todo fuera un juego. «Ahí está mi hijo», gritó desde el auto. Mientras avanzaban en el auto, el jefe de la familia, emocionado por la acción, le pidió a su hija Xiao Mei que soltara 3 de las balas del dragón de fuego. Al producirse la explosión, él exclamó con entusiasmo: «Esto es un arte». Tiró uno de sus explosivos caseros por la ventana y, con una sonrisa de satisfacción, lanzó su cigarrillo hacia la explosión que, de manera épica, engulló a todos los zombies que quedaban tras ellos. Mientras el auto emergía triunfante de entre las llamas, Xiao Mei, extasiada por lo vivido, apenas podía contener su emoción en medio de la acción. Zhou recordó que había un botiquín debajo del asiento y rápidamente se dispuso a curar las heridas de Xia. Sin embargo, su hermana Xiao Mei lo detuvo, diciéndole con una sonrisa traviesa: «No deberías tocar tan casualmente a una chica, a menos que ya tengan una relación». Zhou se concentró en sus pensamientos. Con el ambiente más relajado, le preguntó a su padre cómo estaba la situación en casa. Su padre, siempre despreocupado, le aseguró: «No te preocupes, los zombies aún no han llegado al pueblo». Zhou, recordando las explosiones que había visto antes, le preguntó si había sido él quien había fabricado los explosivos que estaban usando. Su padre, inflado de orgullo, le contó que cuando era joven, había estado muy obsesionado con las explosiones. Más tarde, cuando trabajó en la mina, se convirtió en el experto en demoliciones. Desafortunadamente, después de que se mudaron, su esposa lo mantenía a raya para no hacer ninguna locura, comentó con una risa nerviosa. Zhou, sin perder la oportunidad, le preguntó si había sido él el responsable de la explosión en la cocina el año pasado. Su padre, claramente incómodo, trató de evadir el tema, poniendo excusas y temblando mientras le rogaba: «Por favor, no le digas a tu madre». Al regresar a la casa, escucharon ruidos extraños. La puerta estaba cerrada, así que Zhou la atravesó de un empujón. Encontrándose con una escena cómica, su madre tenía a su vecina convertida en zombie por el cuello. Mientras la sujetaba, le decía en tono airado: «Me tomaste por sorpresa, pero ahora te devolveré todo. La última vez jugamos a las cartas y me debías 500 yuanes, además de que te di 600 yuanes para el regalo de graduación de tu hijo y nunca me los devolviste». Básicamente, se estaba desahogando. Zhou, algo asombrado, preguntó: «¿Desde cuándo eres tan buena peleando, mamá?». Su padre, con una sonrisa nostálgica, le explicó: «Cuando era joven, tu madre era la líder de la pandilla de las 10 millas. Ni 5 hombres podían detenerla en una pelea, pero se calmó cuando me conoció, aunque fue ella quien me obligó a casarme». Apenas terminó de decir esto, recibió un golpe juguetón de su esposa, al estilo latinoamericano, que lo hizo retroceder. Luego, ella se dirigió hacia Zhou con una expresión severa, pero Xia intervino para calmar la situación. La madre de Zhou sonrió, diciendo que solo estaba bromeando y que no debía tomarse nada en serio. En ese momento, un zombie estaba a punto de entrar a la casa, pero fue detenido por Niu y Huang. Huang, algo exasperado, les dijo: «Dejen de charlar, los zombies han entrado al pueblo, y un grupo se dirige hacia aquí». Zhou, decidido a proteger a los suyos, activó su nuevo poder. En su vida pasada, su familia no había sobrevivido al brote inicial porque los había tomado desprevenidos. Pero esta vez todo sería diferente. Estaban preparados, unidos, y no dejarían que nada los venciera. «Esta vez atravesaremos la ola con seguridad, sin importar quién nos ataque», pensó con determinación. Sin embargo, no iba a ser tan fácil. Los zombies que antes atacaban de manera desorganizada ahora parecían estar cambiando, comenzaban a usar armas. El padre de Zhou, desconcertado, preguntó: «¿Cómo es esto posible?». Zhou, observando a su alrededor, respondió: «Solo hay una forma, alguien nos está manipulando». Al buscar en los alrededores, su mirada se detuvo en lo alto de un edificio cercano. Allí, una figura conocida apareció: Lin, ahora transformado en una grotesca bestia sedienta de sangre, controlando a los zombies a su alrededor. Una repentina explosión sacudió los alrededores, y los zombies finalmente habían atravesado el muro defensivo que rodeaba su casa. El padre de Zhou, confundido y preocupado,
se preguntaba por qué los zombies parecían dirigirse directamente hacia ellos. Con su ingenio habitual, pidió a su hija Xiao Mei que le pasara algunos explosivos improvisados para recibir a sus invitados, pero ella le informó que ya se habían acabado. Huang, en un tono serio, advirtió a Su que los zombies estaban a punto de escalar el muro, y de seguir así, no podrían contenerlos. Su comprendió que los zombies solo eran una distracción y que alguien o algo estaba utilizando tácticas para llevarlos al límite. Mientras cada miembro de la familia luchaba por sobrevivir en este panorama desalentador, Su tomó una decisión crítica. Le pidió a sus padres que defendieran el patio mientras él se encargaba de los zombies restantes. Con determinación, Su se lanzó desde el techo directamente hacia la multitud de zombies que se congregaban abajo. Su padre, aterrorizado por la audaz maniobra, gritó su nombre, pero Su ya estaba en acción. Los zombies lo rodearon rápidamente, cubriendo su cuerpo por completo, pero nuestro protagonista no caería tan fácilmente. Una poderosa aura rojiza comenzó a envolver su cuerpo, y de un solo corte, Su logró abrirse paso entre los zombies. Este nuevo poder era conocido como la habilidad de sangre budista, un poder formidable que en su vida anterior solo había visto en manos del comandante de la Fuerza de la Aurora, uno de los psíquicos más poderosos del mundo. Aunque en este momento su poder estaba en un estado débil, Su sabía que mientras pudiera proteger a su familia, nada más importaba. Su verdadero objetivo no eran los zombies, sino quien los controlaba desde las sombras. Si podía derrotar a ese ser, acabaría con la amenaza de una vez por todas. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba ganando ventaja, un nuevo oponente apareció detrás de él. Mientras su madre cubría la espalda de Xia y su padre y su hermana luchaban con todas sus fuerzas, Su tuvo que enfrentarse a una sorpresa inesperada, un oso mutado, una criatura gigantesca y aterradora. Xia preguntó dónde estaba Su. Xiao Mei dijo que lo sabía. Él debía estar atravesando a los zombies con sus poderes. En ese momento, su hermano atravesó uno de los muros. Su, consciente de la gravedad de la situación, le pidió a su hermana que corriera lo más rápido que pudiera, sabiendo que el combate que se avecinaba no sería fácil. El poder de la habilidad de sangre budista fue llevado al máximo. Su sabía que si quería vencer al oso mutado, necesitaría más poder del que jamás había utilizado. Los miembros de su familia observaban con asombro cómo el poder desbordaba de su cuerpo, mientras el coloso avanzaba. Su, decidido a no permitir que los errores del pasado se repitieran, se lanzó contra el oso. Justo en el momento de la colisión, en medio de la batalla, una voz familiar resonó: ¿Cómo te has vuelto tan fuerte? Era su hermano, Xiao Su, quien apareció en el momento exacto. Con una sonrisa, reveló que también había despertado la misma habilidad que Su. El reencuentro entre los hermanos no podía haber llegado en mejor momento. Xiao Su le explicó que había pasado un tiempo aclimatándose en la montaña trasera del bosque, entrenando y dominando su nueva habilidad. Con un solo puñetazo, logró mandar a volar al oso mutado, aunque se sorprendió de que la criatura aún no hubiera perecido. Le dijo a su hermano: déjamelo a mí, tú sigue buscando tu verdadero objetivo. Con esta confianza, Su se preparó para continuar su búsqueda del ser que estaba detrás de todo, mientras Xiao Su se encargaba de lidiar con el oso mutado. La batalla aún no había terminado, pero los hermanos, unidos, sabían que juntos tenían una oportunidad de prevalecer. Su había pasado innumerables noches soñando que despertaba de la pesadilla de vivir en un mundo tan brutal, una ilusión que solo aumentaba su odio por su propia debilidad en su vida anterior. Pero esta vez, con el poder que había ganado, estaba decidido a cambiarlo todo. Frente a Lin, Su expresó su sorpresa de que éste aún siguiera con vida. Lin, con una sonrisa retorcida, le respondió que ya no era el mismo de antes. Se había liberado de su cuerpo inferior, ahora era mitad zombie y mitad humano. No solo conservaba su conciencia, sino que también tenía el control de un ejército de zombies. En su mente, esto lo convertía en el rey de los últimos tiempos. Lin se jactaba de que, gracias a que él había derrotado al lobo mutado y no tomó su núcleo, se había convertido en lo que era ahora. Pensaba que tenía una deuda y había decidido cómo saldarla. Justo cuando Lin estaba a punto de declarar su intención de acabar con Su, este lo interrumpió. Con un rápido movimiento, lo cortó, preguntándole sarcásticamente si esa era su idea de realeza. Su esperaba que con esto la presión sobre los demás disminuyera y que su hermano Xiao Su pudiera lidiar mejor con los zombies, pero no contaba con que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lin, con una sonrisa siniestra, se regeneró de inmediato, mostrando que la daga de Su no podía herirlo. Al parecer, había heredado el poder de regeneración del lobo mutado. Sin que Su lo notara, se le acercó, susurrando que en el fondo eran iguales. Según él, si lo seguía,
Podrían gobernar juntos, los humanos serían su ganado y los zombies exterminarían las líneas de sangre inferiores. Lin creía que este era un regalo adecuado para Su. Mientras tanto, la familia de Su y sus amigos luchaban desesperadamente por mantener el muro intacto. Nio comentó que no aguantarían mucho más, pero el padre de Su, con determinación, le dijo que debían resistir hasta que sus hijos completaran su misión. En ese momento, Xiaosu apareció con la gigantesca criatura que habían visto antes y se las lanzó, ya que sería un material valioso que podrían usar para reparar la brecha en el muro. Su padre, preocupado, le preguntó sobre la situación de Su. Xiaosu, con una mirada hacia los enemigos que se acumulaban a su alrededor, le respondió que no debía preocuparse. Aunque el combate con Lin sería feroz, Xiaosu confiaba en que Su, con su inmenso potencial, derrotaría a su enemigo. De vuelta en la batalla, Su había sido estrellado contra un edificio, mientras Lin reía frenéticamente, burlándose de él. ¿Es esto todo lo que puedes hacer?, preguntó con desdén. Lin incluso le ofreció una oportunidad de redención, prometiéndole perdonarlo si se inclinaba ante él. Pero Su no estaba dispuesto a ceder. Desenvainó nuevamente su daga, lanzando un corte que destruyó los edificios circundantes. Te atreviste a mostrar los colmillos a mi familia. No habrá ningún trato, excepto uno en el que seas destruido. Lin, decepcionado, le dijo a Su que entonces tendría que acabar con él. La batalla se intensificó. Lin se volvía más rápido y más fuerte con cada segundo, lo que complicaba las cosas para Su. No solo eso, la habilidad de regeneración de Lin parecía darle una ventaja imposible de superar. Su, con la habilidad de sangre budista protegiendo su cuerpo, apenas pudo bloquear los golpes devastadores de Lin, pero su energía comenzaba a agotarse rápidamente. No está mal, comentó Lin, satisfecho. Sobreviviste a mi ataque con toda mi fuerza, pero la condición física de Su era cada vez más precaria. Sabía que el próximo golpe probablemente decidiría el resultado de la batalla. Antes de que pudiera reaccionar, Lin apareció frente a él, cortándolo profundamente. En ese momento, Su, con sus últimas fuerzas, sacó un explosivo oculto de su manga. Lo activó y una explosión tremenda engulló a Lin, pero cuando el humo se disipó, Lin emergió de entre las llamas, apenas afectado. Eso fue solo una caricia, dijo burlonamente, buscando a Su. Sin embargo, para su sorpresa, Su había desaparecido. Aunque Lin podía rastrear su sangre como un zombie, sabía que solo era cuestión de tiempo antes de encontrarlo y acabar con él de una vez por todas. La batalla entre Su y Lin aún no había terminado, pero ambos sabían que el siguiente enfrentamiento sería decisivo. En una gasolinera desolada, nuestro protagonista, Su, había logrado detener su sangrado. No sabía que la habilidad de sangre budista tenía la capacidad de curarlo, pero ahora lo había descubierto, aunque a un alto costo, apenas le quedaba energía. Sabía que solo tendría una oportunidad. Afuera, Lin acechaba, observando la escena con una sonrisa cruel. Has elegido un buen lugar para caer, Su, murmuró mientras rastreaba el rastro de sangre. Sus pensamientos eran oscuros, comparando su caza con la de los lobos. Los lobos cazan incluso cuando no tienen hambre, porque lo que realmente disfrutan es el miedo, la impotencia, la desesperación de su presa. Una vez que la presa comprende que no hay escape, el verdadero deleite comienza. Mientras avanzaba sigilosamente, siguiendo las manchas de sangre que Su había dejado atrás, Lin percibió algo extraño. Su instinto le advirtió. Al examinar mejor la gasolinera, se dio cuenta de que Su había montado una trampa. Ingenioso, pensó, pero no caeré en algo tan simple. Con su agudo sentido del olfato, cortesía de su mutación Nobuna, detectó a Su en el techo. Sin dudarlo, Lin atacó, cortando la estructura en dos con un solo movimiento, pero lo que cayó no fue su presa, sino la chaqueta de Su. Un segundo de confusión bastó. En ese momento, Su apareció de la nada y le lanzó algo directo a la cara. Lin soltó un grito desgarrador, llevándose las manos a los ojos mientras sollozaba de dolor. ¿Qué me has arrojado?, le preguntó, con su voz llena de furia y desesperación. Sal, respondió Su con frialdad. Tu olfato es impresionante, pero también es tu mayor debilidad. Lin, cegado y desorientado, comprendió de inmediato. Con su mutación Nobuna, sus nervios y células olfativas eran extraordinariamente sensibles. Mientras la gente común pensaba que los lobos como él eran invencibles en la detección de trampas, siempre bajaban la guardia frente a algo simple. Te autoproclamas rey, dijo Su, acercándose lentamente,
pero no eres más que un cazador cegado por su propia arrogancia. Lin, herido, rugió con furia y lanzó un ataque salvaje. Sin embargo, Su ya estaba preparado. Evitó el golpe con agilidad y concentró su energía, siguiendo las enseñanzas de su hermano. Canalizó la sangre budista en su daga, llevando su poder a un punto crítico. Un brillo rojo emanó de su cuerpo cuando lanzó un corte devastador. El aire se llenó de polvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Al disiparse la nube, Lin yacía en el suelo, herido. Tenía una vitalidad y resistencia asombrosa. So sabía que este combate no podía prolongarse más. Con una mirada fría, observó el entorno y tomó su decisión final. Lin decía que era un rey y no podía caer en este lugar. Cuando sintió que un líquido comenzaba a cubrir su cuerpo, le preguntó a So qué era esto. Él le dijo: no puedo acabar contigo con simples trucos, entonces lo intentaré usando el tanque de almacenamiento subterráneo de la gasolinera. Este será tu ataúd, Lin. El tanque explotó en una gigantesca llamarada y la explosión sacudió la tierra. A lo lejos, el padre de Su y los demás pudieron sentir la onda expansiva, mientras el amanecer teñía el cielo sobre la vegetación. La batalla había sido agotadora, pero finalmente había terminado. Los zombies, que se habían congregado en la zona, comenzaron a retirarse. Exhaustos pero victoriosos, la familia de So pudo respirar con alivio. Después de la explosión, el ambiente se calmó y la adrenalina comenzó a bajar. Lo que hizo que todos se sintieran más cómodos. So también estaba regresando a casa. En el trayecto se encontró a Kim, quien antes de desmayarse, le pidió que la ayudara. Después de la gran batalla, Xiao Mei regañó a So por haber revisado a Kim, preocupada por la posibilidad de que Xia se enterara. So se excusa diciendo que solo quería asegurarse de que Kim no había sido mordida, ya que era demasiado arriesgado traer a alguien sin estar alerta. Xiao Mei le advierte que, aunque él no lo vea mal, Xia podría tomarlo de otra manera. Mientras hablaban, Xia sale de la habitación, informando que Kim había sido revisada y que solo estaba agotada física y mentalmente. Los hermanos se quedan en silencio, y Xiao Mei rápidamente cambia de tema, y So le agradece a Xia por su arduo trabajo. Ella dice que no hizo nada, y por el contrario él fue quien trabajó más duro. Más tarde, Juan y los otros deciden que es hora de buscar más sobrevivientes en la zona. Al ver a Xia preocupada, So la consuela, recordándole que lo sucedido no era su culpa y que, aunque no podían salvar a todos, lo más importante era mantenerse vivos. Al escuchar las palabras de So, Xiaosu, con una sonrisa, comenta que su hermano finalmente estaba mostrando algo de avance emocional, aunque después de ver que no lo hizo intencionalmente, dice que aún le falta bastante. Después de la batalla, ellos se encargaron de incinerar a los zombies restantes en un claro del bosque, evitando que los animales los consumieran y que ocurrieran más mutaciones. Xiaosu, cansado, le ordena a So que lave el auto y llene el tanque de gasolina. Aunque So inicialmente se preocupa por la gasolina, cambia rápidamente su enfoque cuando su hermano menciona que también debía lavar el auto. Xiaosu, con tono juguetón, le recuerda que como el mayor, debía obedecer, o tendrían que resolverlo con sus viejas reglas. El juego que solían jugar se llamaba Cazador de Fantasmas. So se disponía a huir mientras Xiaosu contaba hasta 10. Aunque So corrió a toda velocidad, Xiaosu lo alcanzó rápidamente. Ambos hermanos corrían por el bosque, pero So intentó despistar a Xiaosu saltando entre los árboles. Al final, So fue interceptado por un gigantesco árbol manipulado por Xiaosu. En medio de la contienda de fuerza entre ambos, supo que no podía superar la fuerza de su hermano, pero usó su astucia para ganar tiempo. Al final, logró burlar a Xiaosu y declararse ganador del juego. Tras el juego, Xiaosu le preguntó si había comido un núcleo como él, ya que notaba que su hermano también había obtenido poderes. So respondió que sí, aunque creía que sus poderes estaban más relacionados con su vida anterior. Le explicó que su habilidad se llamaba sangre budista, la cual mejoraba su fuerza, velocidad y otros atributos, además de ofrecer una capa sanguínea que lo protegía del daño físico. Sin embargo, So solo podía usar el 70% de su verdadero poder. Xiaosu, intrigado, comentó que eso sonaba como algo sacado de un sistema de juegos o novelas. So le explica que, aunque sus habilidades parecen tener ciertas estadísticas, estas no funcionan como en un juego. Xiaosu, en tono burlón, le pregunta si puede aumentar su inteligencia, a lo que So responde que su inteligencia debe estar en 0 después de haber usado el árbol de manera tan torpe. Xiaosu, ofendido, le dice que lo va a golpear por eso. Luego, menciona que ha dejado el núcleo del oso mutante en el cajón de la habitación de So, porque podría ser útil en el futuro.
Aunque no le gustaba la idea de depender de esos objetos, no estaba mal estar preparados. Toda esta conversación es escuchada en secreto por Xiao Mei, quien también deseaba obtener superpoderes. A la mañana siguiente, vemos a Suo trabajando en la tierra, algo desanimado por tener que hacer este tipo de tareas, especialmente porque su hermano no tenía que hacerlo. Mientras trabaja, recuerda el consejo de su madre: deben aprovisionarse de alimentos, usando la tierra disponible. Sin embargo, lo que más le molesta es que Xiao Su esté libre mientras él trabaja. Con el ánimo de terminar más rápido, utiliza su habilidad de sangre budista. En ese momento, Qin aparece, vestida con un aire encantador, intentando llamar la atención de Suo. Él gira la cabeza y le pregunta si está bien, a lo cual responde que sí, muestra una sonrisa coqueta, agradeciéndole por salvarle la vida. Suo, sin mostrar mucho interés, le dice que solo cumplió su promesa y no es necesario que le agradezca. Qin dice que es su salvador y de manera aún más coqueta, le pregunta si podría ayudarla en el futuro. Suo se queda en silencio por un momento, para luego responder firmemente que no. Le explica que su promesa fue hecha porque su tío cuidaba de su familia en el pasado, pero ya ha cumplido su parte y no tiene ninguna responsabilidad de ayudarla más allá de eso. Finalmente, Qin acepta su rechazo y parece comprender la realidad. Tras un tiempo, Suo había terminado su trabajo, aunque estaba frustrado por su incapacidad de usar su habilidad sangre budista para la agricultura de manera efectiva. En ese momento, alguien toca la puerta: son Yu, Juan y Xia, quienes llegan con noticias del pueblo. Xia, apenada, menciona que ya no hay más sobrevivientes y Suo le asegura nuevamente que no es su culpa, recordándole que hicieron todo lo posible para resistir la oleada de zombies. Con el ambiente más tranquilo, sugiere que todos se relajen, se duchen y cenen juntos. Xia, incómoda con la ropa prestada por Xiao Mei, recibe una llamada de la matriarca para que baje a cenar. La familia se reúne en una comida agradable, donde reina una atmósfera de gratitud y esperanza. Aunque Qin observa a Suo y a su familia con una expresión que revela lo que ha perdido, intenta mantener la compostura. Durante la cena, el patriarca de la familia les recuerda a todos que han sobrevivido a la oleada de zombies y que, aunque son los únicos del pueblo, deben apoyarse mutuamente, no solo para sobrevivir, sino para vivir bien, porque ahora son familia y deben estar lo más unidos posible. Justo en ese momento, la bebida de Xiao Mei cae al suelo y sus ojos comienzan a cambiar. Suo, dándose cuenta de lo que está sucediendo, utiliza su habilidad de sangre budista para protegerse, mientras los demás se preguntan qué está ocurriendo. Xiao Mei, bajo una influencia extraña, intenta atacar a Suo. Él logra neutralizarla sin dañarla, rogándole que despierte. Xiao Mei vuelve a su estado normal, aunque asustada y avergonzada por lo ocurrido, y le pide a su hermano que la ayude. Suo la hace vomitar, tratando de encubrir la situación para no humillarla frente a los demás. Aunque nadie está completamente convencido por su actuación, todos aceptan el momento en silencio. Más tarde, en el patio, Xiao Mei le confiesa a su hermano que lo sucedido fue extremadamente vergonzoso. Suo la regaña por haberse comido el cristal del oso mutante, preguntándole si realmente cree que siempre tendrá suerte en estas situaciones. Xiao Mei, con lágrimas en los ojos, le dice que solo quería obtener una habilidad, deseando ser más útil. Suo, comprensivo, acaricia su cabeza y le promete que le enseñará a controlar y usar su nueva habilidad correctamente. Suo le pide a Xiao Mei que cierre los ojos y se concentre en una corriente de aire que llena su cuerpo. Le explica que su habilidad ya es parte de ella, como un instinto, y que debe usarla para conectarse con el mundo que la rodea. Le pregunta qué ha visto, y Xiao Mei, asombrada, le dice que ha visto el flujo de la vida y parece tener la capacidad de controlar ese flujo, acelerando el crecimiento de las plantas. Suo sonríe y admite que ya había anticipado ese resultado. Xiao Mei, curiosa, le pregunta cómo es posible que él también pueda usar su habilidad. En lugar de responder directamente, Suo le comenta que las papas que había sembrado por la mañana ya estaban listas para cosechar. Antes le preocupaba el suministro de alimentos, pero con la habilidad de su hermana ya no tendrían que preocuparse por las frutas y verduras. Esto molesta a Xiao Mei, ya que su habilidad resulta ser útil para la agricultura, algo que no esperaba. Ella había soñado con tener el poder de lanzar rayos, invocar tormentas o transformarse en una chica mágica, pero terminó siendo una agricultora, lo que le causó frustración. Mientras Xiao Mei se lamenta, Suo reflexiona en silencio. Generalmente,
Pocas personas sobreviven y desarrollan habilidades tras el apocalipsis, pero tanto sus hermanos como él lo habían logrado. Esto lo hace pensar que no podía ser solo suerte, y se pregunta si tiene algo que ver con su propia habilidad. Al día siguiente, el gallo canta al amanecer, So no entiende de dónde han salido tantas aves. Le pregunta a New al respecto, y él le explica que, hace algunos años, cuando la granja del pueblo tenía poco personal, fueron a ayudar, y como agradecimiento, les regalaron un par de gallos y gallinas. Desde entonces, él las había criado, a diferencia de Juan, que ya se había comido las suyas. So recuerda que la granja no quedaba lejos de su casa, por lo que deciden ir hacia allí. Al llegar, encuentran el lugar en ruinas, pero tienen un objetivo claro: obtener animales para subsistir y recoger huevos incubables para asegurar más gallinas en el futuro. Mientras recorren el lugar, Juan ve algunos zombies ya muertos y se pregunta cómo mutaron de repente. Al observarlos de cerca, parece que fueron brutalmente apuñalados. So tranquiliza a Juan, diciéndole que los zombies no saldrían durante el día y que solo debían evitar zonas donde la luz del sol no llegara. Juan expresa preocupación por la situación en otros lugares, preguntándose si será igual a lo que han vivido en su pueblo. New, con optimismo, menciona que los humanos tienen tecnología y que probablemente alguien vendría a rescatarlos. Sin embargo, para Su, esa idea es absurda. Les explica que lo realmente aterrador no son los zombies, sino el virus, ya que los desastres que este provocaría serían mucho peores de lo que pueden imaginar. Les dice que lo único en lo que pueden confiar es en ellos mismos. Sus palabras dejan a todos en silencio. Al revisar los gallineros, encuentran una gran cantidad de huevos, lo que garantiza una fuente de alimento a largo plazo. Sin embargo, antes de confiar completamente en esa opción, So le pregunta a New si puede encargarse de que los huevos eclosionen. New, seguro de sí mismo, responde que mientras haya condiciones adecuadas, no debería haber problema para que los huevos eclosionen. Juan, no obstante, encuentra algo extraño: solo están los huevos, pero no hay rastros de los cuerpos de las aves. En ese momento, un ganso asoma su cabeza y So se da cuenta de su presencia. Juan, al ver al ganso, comenta con entusiasmo que han tenido suerte y pide a So que le pase el saco. Él solía ser el encargado de criar y atrapar las aves de corral en la granja, así que sabe bien cómo manejarlas. Con calma, Juan explica paso a paso cómo tratar al animal sin hacerle daño, pero algo inesperado ocurre: el ganso que estaba sosteniendo comienza a mutar y casi lo engulle. Antes de que sea demasiado tarde, So actúa rápidamente, toma al ganso por el pico y lo arroja lejos, salvando a Juan en el proceso. Confundido, Juan pregunta qué sucedió, pero So solo les grita que corran. Todos salen del recinto, pero al intentar escapar, se detienen al ver que no solo hay un ganso mutado, sino varios, que lo siguen de cerca. Sin otra opción, buscan una vía de escape. So localiza un camino y guía a sus compañeros, aunque nota que New y Juan están agotados y no pueden seguir el ritmo. Mientras huye, piensa en una solución. Activa su nueva habilidad, sus ojos brillan en color verde, y decide probar lo que aprendió de su hermana. Las plantas alrededor comienzan a crecer de forma acelerada, creando una barrera que cierra el camino a los gansos. Aunque su plan funciona, advierte a sus compañeros que eso no los detendrá por mucho tiempo y deben seguir corriendo. Sin embargo, sus problemas no terminan allí. Ahora se encuentran rodeados, con más mutantes bloqueando su paso. So les dice que corran hacia el edificio de los dormitorios, donde logran refugiarse y cerrar la puerta, pero eso solo les da una falsa sensación de seguridad. Dentro, la tensión aumenta. New dice que ahora están atrapados. So todavía podía escapar, por lo que le dice que los deje atrás. So se niega. Su descuido hizo que todos quedaran atrapados en este lugar, por lo que los traería a todos de vuelta. No estaba seguro de que podría usar todo su poder para huir mientras los cargaba, pero estaba seguro de que si este se le acababa caerían, así que se preguntaba si debía tomar el riesgo. Juan, al revisar la habitación, descubre una computadora encendida y se da cuenta de que hay electricidad. Les dice a todos que aún tienen una oportunidad. So, desesperado por mantener a raya a los mutantes, le dice a Juan que se apresure, ya que la puerta no resistiría mucho tiempo. Juan le pide 3 minutos, asegurando que puede detener a los mutantes si logra completar su plan. So sabe que la puerta no aguantará tanto, por lo que decide tomar la iniciativa. Con un poderoso puñetazo, golpea la puerta contra la pared y se prepara para enfrentar a los gansos mutados. El poder de la sangre budista cubre su cuerpo y utiliza la puerta como escudo, aplastando a varios enemigos con su fuerza. Aunque logra ganar algo de tiempo, la batalla está lejos de terminar.
Huang sigue trabajando frenéticamente en la computadora, mientras Niu le pregunta si ya ha terminado. Huang responde que solo le falta un paso, pero necesita más tiempo. Afuera, So se enfrenta a una nueva bestia mutada, más grande y peligrosa que las demás. Esta se lanza hacia adelante, él intenta detenerla con la puerta, pero incluso con el poder de la sangre budista, no parece suficiente. Justo cuando la situación se vuelve abrumadora, Niu sale de la habitación y, decidido, le dice a So que huya junto a Huang mientras él se queda para detener a la bestia. So no está de acuerdo, pero Niu insiste. Le dice que si dudan, todos caerán allí. So, con determinación, pone una mano sobre el hombro de Niu y le promete que lo llevará de regreso a casa. Sus ojos ahora brillan en tonos verdes y rojos, activando ambos poderes a la vez. Mientras la bestia carga hacia ellos, So siente cómo las fuerzas de sus habilidades se entrelazan, dándole una energía que nunca había experimentado. Canaliza esa fuerza en su puño, lanzando un golpe devastador que destroza a la bestia de un solo golpe. Aunque la victoria es suya, se da cuenta de que ha gastado demasiada energía y apenas puede moverse. Para su horror, más gansos mutados se acercan. So intenta que su cuerpo responda, pero está exhausto. En ese momento, una melodía comienza a sonar en todo el lugar y sorprendentemente, los gansos se detienen. So, aún aturdido, no entiende qué está sucediendo. De repente, los gansos monstruosos que antes los acosaban comenzaron a revertir a su forma normal y, sin más, abandonaron el lugar. Huang salió de la habitación, visiblemente aliviado, y preguntó cómo se encontraban sus compañeros. Niu, aún recuperándose del caos, le preguntó qué había hecho. Huang, con una sonrisa, respondió que usó la computadora para reproducir la música que siempre sonaba a la hora del almuerzo para los gansos. Al escucharla, los gansos, siguiendo su instinto, regresaron al área de alimentación, lo que les permitió sobrevivir a la peligrosa situación. Mientras iban por la carretera, alejándose del lugar, Niu revisaba los huevos que habían logrado recuperar. Huang, curioso, le preguntó cuándo había tenido tiempo de tomarlos. Niu explicó que lo hizo justo en el momento en que atrapó al primer ganso. La conversación giró en torno a la posibilidad de que esos huevos también estuvieran afectados por la mutación que había transformado a los animales. So, por su parte, se mantenía en silencio, sumido en sus pensamientos. Mientras Niu y Huang hablaban de los huevos, él reflexionaba sobre lo sucedido. Algo no encajaba del todo. La transformación repentina de los gansos, su propia capacidad para manipular las plantas y los poderes que despertaron tanto en él como en sus hermanos. Todo parecía conectado de una forma que aún no comprendía del todo. Se preguntaba si realmente era una simple coincidencia que todos estuvieran desarrollando habilidades en medio de esta catástrofe o si había algo más grande en juego. De vuelta en la casa, Xiao Mei, en nombre de su comandante Zhou, asignaba los grupos de trabajo y explicaba el plan de combate. Antes de comenzar, pidió que todos tomaran nota. El primer grupo sería el de seguridad, responsable de patrullar los alrededores de la base. Este equipo incluía a su padre, el comandante en jefe, su hermano mayor y Huang. El siguiente era el grupo agrícola y ganadero, liderado por Xiao Mei misma y su tío Niu. El tercer grupo, encargado de la integración de recursos, distribución de materiales y planificación de refuerzos, estaba compuesto por su madre y Qin. Por último, el grupo de exploración, a cargo de buscar recursos cercanos y detectar peligros, estaba conformado por Su y Xia. Una vez repartidos los roles, la reunión se disolvió y cada uno comenzó sus propios preparativos. Nuestro protagonista, Su, empezó a alistarse para la misión de exploración, llevando consigo armas, frascos y medicamentos de primeros auxilios, decidido a no repetir los errores de la granja. Mientras se preparaba, escuchó su nombre y sintió como alguien lo abrazaba por la espalda. Era Qin, quien le suplicaba que la llevara con él. Su, sorprendido, le preguntó por qué hacía eso. Qin confesó que tenía miedo de Xiao Mei, aunque rápidamente cambió sus palabras, diciendo que conocía un lugar seguro en el pueblo, con recursos suficientes para los dos. Estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera si la llevaba. Sin embargo, su mirada cambió a miedo cuando Su la miró sombríamente, y la enfrentó diciendo que intentar convencerlo de abandonar a su familia era inaceptable, y que si volvía a sugerirlo, la dejaría sola para sobrevivir por su cuenta. Además, le recordó que fue ella quien lo abandonó, algo que no debería olvidar. Luego de estas palabras, salió de la habitación, donde se encontró con Xia, quien parecía estar de buen humor. A través de su mirada, So comenzó a notar que ella le interesaba más de lo que creía. Después de un tiempo, llegaron a un lago. Xia, curiosa, preguntó a So quién era el dueño de estas tierras.
a lo que él respondió que pertenecían a Lin. Xia aprovechó para preguntar por qué Lin lo odiaba tanto. Su explicó que todo comenzó en la secundaria. Lin siempre había sido arrogante, creyendo que podía hacer lo que quisiera por tener dinero, así que como a él no le caía bien, decidió superarlo en todo. Luego, él y Kim comenzaron a acercarse, y Lin se la arrebató, alardeando de tener a su chica. Xia comentó que había escuchado que él a menudo humillaba a Kim en público. So le dijo que a Lin no le importaba Kim, solo la usaba para vengarse de él, y que a él tampoco le importaba lo que hiciera con ella. Xia, sorprendida, le preguntó cómo era posible, ya que había oído que estaban comprometidos. Su aclaró que ese compromiso fue algo que los adultos arreglaron arbitrariamente y para él nunca tuvo importancia. Mientras hablaban en el muelle, Xia comenzó a sentir algo extraño. Ellos revisaron el lugar y encontraron un congelador. Xia comentó que la puerta parecía la bóveda de un banco, algo exagerada. Luego, preguntó cómo Su conocía este lugar. Él le explicó que, por suerte, escuchó a Lin hablar de él, aunque en realidad, en su vida pasada, lo había encontrado por casualidad durante el estallido de la horda de zombies. Gracias a los recursos almacenados, pudo sobrevivir por mucho tiempo. Sin embargo, las cosas habían cambiado. En su vida anterior, la luz ya estaba cortada y él tuvo que usar una fuente de alimentación de respaldo para mantener la comida fresca. Esto lo llevó a preguntarse si los eventos estaban cambiando debido a su intervención, o si aún había sobrevivientes que no había encontrado. De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. Xia le dijo que estaba bien, pero que algo la había asustado. Frente a ellos había varias cabezas de peces que parecían extrañas. Sin previo aviso, una de ellas comenzó a mover los ojos. Su reaccionó rápidamente. Lo que estaba frente a ellos era un mutante. Aunque logró detenerlo, el mutante lanzó un chorro de agua lo suficientemente fuerte como para estrellar a Su contra la pared. Él se dio cuenta de que el mutante era de rango 2, un oponente más fuerte de lo que esperaba. Xia, preocupada, se puso frente a él para protegerlo, pero Su le pidió que corriera. Necesitaba concentrarse en la pelea, por lo que le dijo que saliera por la puerta. Lo que no esperaba era que, de repente, la puerta se cerrara sola. ¿O no? No había tiempo para abrir la puerta, por lo que nuestro protagonista se enfocó en acabar con el enemigo que tenía enfrente. Xia solo podía quedarse mirando en ese momento. Las cosas no eran nada fáciles para Su, ya que las escamas del pez mutado parecían ser tan fuertes como una armadura, no podía cortarlas en absoluto. Sin embargo, si las escamas cubrían todo su cuerpo, solo debía encontrar un hueco por el cual hacerle daño. Tras observar detenidamente al pez mutado, se fijó en sus branquias, tomó impulso y, con una velocidad asombrosa, se colocó en su espalda para intentar atacarlo justo en las branquias. Pero, cuando estaba a punto de hacer esto, algo detuvo su daga. Al parecer, lo que lo detuvo fue un parásito que vivía en las branquias del pez y lo protegía en tiempos de crisis. El pez mutado le dio un poderoso golpe con su cola, haciendo que Su impactara contra una pared que contenía elementos electrónicos. Después de esto, el pez se acercó a él y comenzó a condensar su poder de agua. Justo en ese momento, Su usó uno de los cables de energía cercanos para electrocutarlo. Gracias a su rápida actuación, el monstruo cayó, y él se sintió aliviado porque al fin había terminado el combate, aunque las cosas habían sido bastante diferentes a lo que vivió en su vida anterior. Creía que estos eran eventos adicionales, y el mutante de rango 2 al que se había enfrentado había sido puesto deliberadamente en el almacenamiento. Xia se acercó a él y le preguntó cómo estaba, a lo cual él respondió que estaba bien, pero que, ya que no estaban en un lugar seguro, debían salir. Ella intentó abrir la puerta nuevamente, pero, por más que usó toda su fuerza, no pudo hacerlo. Se preguntaba por qué la puerta no podía abrirse y pensó que alguien debía haberla cerrado justo cuando ellos entraron. Su le pidió que se hiciera a un lado. Activó sus dos poderes y una aura roja envolvió su cuerpo. Luego, le dio un puñetazo a la puerta. Después de que el polvo se levantara, vemos que no había podido hacerle ni un rasguño. Al ver esto, pensó que el material y la estructura de la puerta estaban a un nivel de un tesoro. Xia, algo preocupada, se acercó a él. Su dijo que había usado su poder más fuerte, pero parecía que no había forma de abrir la puerta. Necesitaba descansar para reponer su fuerza, así que Xia se ofreció a revisar todo el lugar en busca de una salida mientras él descansaba. Después de un tiempo, ella regresó y le dijo que no había encontrado ninguna salida, que había buscado en todos los alrededores, pero fue inútil. Su analizó la situación en la que se encontraban.
La temperatura era de -18 grados y no podían durar mucho tiempo. Incluso si podían sobrevivir a las bajas temperaturas, morirían debido a la falta de oxígeno, por lo que no podían alargar su situación. Cuando Suo dijo que intentaría golpear la puerta nuevamente, Xia le mostró el núcleo de cristal. Al ver esto, Suo giró la cabeza. Un poco nerviosa, Xia dijo que, si lo comía, poseería poderes sobrenaturales. Preocupado, Suo le preguntó si sabía lo que significaba hacer lo que ella había dicho. Era arriesgado y era posible que no pudiera utilizar su habilidad en este momento. Ella le dijo que, si las cosas continuaban como hasta ahora, perecerían en ese lugar, por lo que debían hacer una última apuesta. Apostaba a que podía sobrevivir y que la habilidad que despertara los ayudaría a escapar. Suo, sabiendo que en su vida anterior Xia había tenido la habilidad de percepción, se preguntaba si en esta vida no habría diferencia debido a su intervención. Él soltó su mano y, con una sonrisa en su rostro, le preguntó si estaba lista. Ella había demostrado coraje, así que no se entrometería. Xia dijo que, en el pasado, era posible que hubiera tenido miedo, pero desde que estaba con él creía que podía hacer todo. Mientras tanto, en el bosque, alguien parecía estar buscándolos. Eran sus familiares, quienes se preguntaban a dónde habían ido, ya que pronto sería de noche. En ese momento, el padre y el hijo escucharon un sonido extraño. El patriarca dijo que pensaba que los zombies solo salían de noche. Xiaozu coincidió en que también le parecía extraño. El ruido se intensificó, y mientras ellos estaban desesperados buscando, una figura se mantenía en las sombras. Volviendo al pasado, vemos como todo estaba sumido en el caos. En un edificio, alguien le pedía a nuestro protagonista que despertara. Un poco somnoliento, giró la cabeza para ver quién lo estaba llamando. Era nada menos que Xia, quien le pedía que se levantara, ya que había una situación comprometedora. Muchos monstruos de rangos altos habían aparecido. Al ver esto, Suo le propuso notificar a los demás escuadrones para que evacuaran. Xia le dijo que era demasiado tarde, a menos que ella se quedara en ese lugar para atraer a los monstruos de rangos más altos y así ganar tiempo. Él, llamando a la capitana, le respondió que hacer eso no ayudaría en nada. Con la intención de que él se fuera, Xia le dijo que sus habilidades aún no habían despertado, y que él solo sería una carga. Fue en ese momento cuando Suo se preguntó por qué, aun cuando consumió el núcleo de cristal, no había sufrido ningún cambio, ni había despertado ninguna habilidad. Mirando fijamente hacia, le pidió con voz firme que volviera con vida. Ante sus palabras, ella solo se limitó a sonreír. En el presente, nuestro protagonista se había quedado dormido. Xia lo despertó, y se podía ver cómo comenzaba a emanar un vapor de su cuerpo. Suo le preguntó por qué estaba tan caliente, a lo que ella respondió que no lo sabía, solo se sentía incómoda, todo su cuerpo parecía estar siendo asado por fuego. Sentía tanto calor que no pudo soportarlo más y comenzó a desvestirse. Suo le pidió que esperara un poco, sugiriendo que usara hielo para refrescarse y conservará su ropa. Tras un momento de nerviosismo entre ambos, encontraron un lugar más fresco. Suo le preguntó si ahora se sentía mejor. Algo nerviosa, Xia le dijo que creía haber visto zombies, tantos que no podía contarlos. Suo le dijo que no debía entrar en pánico, ya que esa era su nueva habilidad. Así confirmó que ahora podía sentir las habilidades de otros. Xia le comentó que ahora podía verlo todo, y que había muchos zombies debajo del suelo. Al escuchar esto, una idea cruzó la mente de Suo, y tras una búsqueda exhaustiva, finalmente encontraron la salida. Al bajar las escaleras, Xia le preguntó qué era el olor que estaba sintiendo. Suo respondió que era azufre, y que muy probablemente ese almacén era el que Lin usaba para contrabandear. Creía que esta granja era solo una tapadera para ocultar sus actividades. Mientras avanzaban por el túnel, comenzaron a escuchar a los zombies. Estaba demasiado oscuro para ver, así que Suo dejó el trabajo de detección hacia. Aunque ella estaba algo nerviosa, él la animó, asegurándole que podía hacerlo. Gracias a esto, Xia desató su poder. El plan era avanzar mientras ella le indicaba dónde estaban los zombies para que Suo los eliminara. El primero se encontraba a 10 metros y no fue un problema para Suo. Poco a poco, comenzaron a barrer a todos los zombies que se encontraban en su camino. Tras un combate agotador, llegaron a una puerta. Al abrirla, Suo se encontró con muchas cajas, pero no con una salida. Xia, preocupada, preguntó qué debían hacer ahora que no encontraron una salida. Suo le dijo que había un canal que debería conducir al estanque de peces de la granja y que lo usarían para escapar. Se sumergieron y pasaron por una tubería. Mientras lo hacían, Xia estaba bastante alegre porque habían escapado y agradecía a Dios que sus habilidades hubieran sido útiles.
Sin embargo, fue en ese momento cuando un gigantesco ser apareció, y Xia fue atrapada por sus enormes mandíbulas. So sostuvo su mano, intentando ayudarla mientras el monstruo los arrastraba hacia el fondo. Estaba extremadamente preocupado por la situación. Xia, deseando que su amado viviera, soltó su mano y, sonriendo, aceptó su destino. So no estaba dispuesto a dejar que esto volviera a ocurrir. Ya lo había vivido en su vida pasada y no iba a permitir que la historia se repitiera nuevamente. Sus ojos cambiaron a un color verde y las plantas que se encontraban en el fondo del lago comenzaron a emerger. El pez, que nadaba hacia las profundidades del lago, fue interceptado por las plantas, que lo atraparon para evitar que siguiera avanzando. En la mandíbula del pez, Xia solo pensaba en su. Antes de desmayarse, le pareció verlo acercándose poco a poco hasta llegar a ella. Después de un tiempo, vemos que Xia está acostada junto al fuego. Al despertarse y recobrar la conciencia, gritó el nombre de Su. Este respondió inmediatamente a su llamado, diciéndole que acababa de calentar comida enlatada para que pudiera reponer energías, ya que los peces mutados no eran comestibles. Ella le agradeció y le preguntó qué había pasado con el extraño pez que la atacó, pues solo tenía un vago recuerdo de que él intentaba salvarla. So respondió que probablemente el pez se había convertido en alimento para otros peces. Era solo una especie mutada grande, pero no fue tan problemático de derrotar. Luego añadió que los peces mutados estaban apareciendo a lo largo de la fuente de agua y que este cambio estaba ocurriendo en todo el mundo. Xia lo interrumpió, recordándole que cuando estaban en la escuela, él siempre era callado y difícil de abordar. Pensó que no sería fácil llevarse bien con él y por eso no tuvieron mucha interacción. Sin embargo, después del estallido de los zombies, él la había salvado varias veces, arriesgando su vida por ella en más de una ocasión. Ahora, finalmente le preguntó directamente por qué la había salvado tantas veces. So guardó silencio por un momento antes de decirle que la razón por la que la salvó al principio fue porque necesitaba sus habilidades para proteger a su familia. Xia se sintió algo decepcionada con esa respuesta, pero luego de un momento de silencio le preguntó cuáles eran sus pensamientos actuales. Solo pensó detenidamente, y justo cuando estaba a punto de confesar lo que realmente sentía, ella lo detuvo. Al parecer, Xia también sentía algo por él y estaba nerviosa por lo que estaba a punto de decir. Para cambiar el tema, Xia, visiblemente nerviosa, le preguntó cuándo se irían de allí. So le dice que pueden irse de inmediato, ya que con las habilidades que ella había adquirido, podrían esquivar a los zombies sin problemas. Después de un tiempo, llegan a la casa, donde son recibidos por Xiao Mei. Ella corre hacia su hermano y lo abraza con fuerza, diciéndole que estaba muy preocupada. So la tranquiliza diciendo que está bien y luego le pregunta si algo ocurrió en su ausencia. Xiao Mei se queda en silencio por un momento antes de pedirles a ambos que entren para ver la situación. Dentro de la vivienda, todos parecen bastante intranquilos. Al observar el ambiente tenso, So pregunta qué fue lo que sucedió. Xiaosu, con el ceño fruncido, le explica que estuvieron buscándolos y, en el proceso, fueron emboscados por una horda de zombies. Él había estado planeando encontrar un zombie de segundo rango para obtener un núcleo de cristal y salvar a Huang, pero no tuvo éxito. En el sofá de la sala, Niu, con una expresión de preocupación, pregunta si hay alguna manera de salvar a Huang. Solo examina detenidamente y nota que el virus ya había invadido su cerebro. Reflexiona que, incluso si usaran un núcleo de cristal, Huang solo terminaría convirtiéndose en un monstruo, como lo había hecho Lin. Huang, consciente de su destino, interrumpe diciendo que no quiere convertirse en un zombie. Les recuerda que ahora ellos son su familia, pero que no deben dudar en actuar. Les pide que lo maten rápidamente para evitar el riesgo de que se convierta en un peligro para todos. So permanece en silencio, impactado por las palabras de Huang, mientras en su mente se pregunta si realmente no hay otra alternativa. Justo en ese momento, una idea llega a su mente. Su habilidad, que le permitía percibir qué poderes despertarían los demás, podría ser clave. So gira su cabeza y ve a su madre temblando, lo que despierta una nueva posibilidad en su mente. So toma a su madre del brazo y le pide que lo siga. Luego le muestra un núcleo de cristal y le pide que lo ingiera. Sorprendida, ella le pregunta cómo lo consiguió. So le explica que lo obtuvo en la granja de peces cuando estaba con Xia, pero le insiste en que no hay tiempo para explicaciones y que debe confiar en él. La madre de Su duda, pues asegura que no ha sido infectada. Pero antes de que pueda responder, Xiaosu, desesperado, le ruega a Su que actúe rápido, ya que Huang estaba a punto de transformarse en un zombie. Su mira con ansiedad a su madre, cuestionándose si era demasiado tarde. Si no hacían algo pronto, Huang se convertiría en un zombie y no habría vuelta atrás.
Huang, en un último acto de voluntad, se desata de las cuerdas y le suplica a Suo que acabe con él para evitar el sufrimiento. Suo, con el corazón lleno de tristeza, se posiciona frente a su amigo y le dice que lo siente. Huang, con la poca conciencia que le queda, piensa en su amada, asegurándole que pronto se reunirán. Justo cuando todo parecía perdido, un resplandor azul envolvió la habitación. Suo gira la cabeza y se sorprende al ver que su madre ha despertado su habilidad. No solo eso, también parece haber rejuvenecido. Con una expresión decidida, ella concentra su poder en la palma de su mano y una cruz luminosa aparece sobre la cabeza de Huang. Lentamente, una aura purificadora envuelve su cuerpo y milagrosamente, la transformación de zombie comienza a revertirse. En cuestión de minutos, Huang vuelve a ser humano. Los hijos de la familia miran a su madre asombrados, incapaces de creer lo que ven. Su esposo, encantado, no puede ocultar su asombro y felicidad ante su renovada apariencia juvenil. Sin embargo, ella parece ser la única que no se da cuenta de su transformación. Mientras todos celebran, Huang, aún aturdido, observa cómo su vida ha sido salvada. Suo les explica que su madre ha despertado una habilidad capaz de purificar el cuerpo de los infectados. Xiao Mei, curiosa, le pregunta si la apariencia rejuvenecida de su madre está relacionada con sus nuevos poderes. Suo confirma que las habilidades pueden provocar varios cambios en el cuerpo. Los demás se acercan y le preguntan exactamente qué poder posee su madre. Suo les explica que su habilidad permite desintoxicar a las personas infectadas y que también tiene un efecto destructivo sobre los zombies que ya han completado su transformación. El padre de Suo, aliviado, comenta que ya no tendrán que preocuparse por ser infectados, mientras su madre reflexiona y confiesa que aún hay algo que no entiende. Suo, curioso, le pregunta qué es lo que no comprende. Ella le pregunta cómo sabía que si consumía el núcleo de cristal, podría salvar a Huang. Suo, tras una pausa, admite que no puede explicarlo del todo, pero asegura que en ese momento sintió que ella podría despertar una habilidad que los ayudaría. Mientras piensa en ello, reflexiona que pudo percibir de manera similar los poderes que despertarían su hermano mayor y su hermana, y que esta capacidad de detección se estaba volviendo más fuerte. Sin embargo, no podía sentir las habilidades de Xia, lo que lo llevó a pensar que tal vez su poder se limitaba temporalmente a los miembros de su familia. También se percató de que cuanto más miembros despertaban habilidades, más fuerte se volvía su propia capacidad. Más tarde, estando a solas con Xia, Suo le pide que utilice su habilidad para detectar cuántos zombies se encuentran cerca de su ubicación. Xia, con confianza, expande su poder por toda la zona y comienza a darle un informe detallado. Había casi 100 zombies en el bosque cercano a la mina y otros 100 en las montañas detrás de ellos. Suo le pregunta si pudo detectar algún zombie de segundo rango y ella responde que habían 3. Esto era suficiente para que los demás también pudieran obtener habilidades. Con esto, la fuerza de toda su familia estaría completa. Sin embargo, algo en la expresión de Xia cambió, lo que preocupó a Suo. Cuando le preguntó qué sucedía, Xia le respondió que los zombies comenzaban a moverse, como si lo hicieran simultáneamente, dirigiéndose hacia un lugar específico. Entre ellos, Xia pudo identificar a Lin, y le dijo que se dirigían hacia su ubicación. Suo, perplejo, se pregunta cómo es posible, pues había visto a Lin ser destruido ante sus propios ojos. ¿Podría haberse equivocado? Mientras ataba cabos sueltos, llegó a la conclusión de que Lin tal vez había sido quien cerró la puerta y emboscó a los demás. Xia, preocupada, le pregunta qué deben hacer. Suo, tras un momento de reflexión, responde que en la situación actual, a Lin le tomaría al menos un día reunir suficientes zombies para atacar. En lugar de esperar a ser atacados, lo mejor sería tomar la iniciativa y sorprenderlo cuando menos lo esperara. Suo avanza por el bosque, con los sentidos alerta, hasta llegar al punto donde sabe que su enemigo lo espera. Sé que estás aquí, no tiene sentido seguir escondiéndote, dice con voz firme. No muy lejos de allí, una risa burlona resuena entre los árboles. Lin aparece entre las sombras y responde, realmente no esperaba verte tan pronto, Suo. ¿Vienes voluntariamente a entregarte? Suo, sin perder la calma, se burla. ¿Entregarme? Fuiste tú quien murió la última vez. No lo olvides. Las palabras de Suo hacen que el rostro de Lin se contraiga de furia. Cállate, grita, lanzándose directamente hacia Suo con la intención de atacarlo. Pero él estaba preparado. Con un movimiento rápido, propina un corte profundo a Lin, haciéndolo retroceder. Sabía que mis suposiciones eran correctas. Las quemaduras que te dejé aún no han sanado. Eso explica por qué no te atreviste a atacarme directamente en el almacén. Eres un cobarde. Lin, respirando con dificultad,
responde, deberías dejar de ser tan arrogante. Incluso herido, no estoy solo. En ese momento, una explosión retumba en la distancia. Su mira impasible. ¿Tu confianza se basa en los refuerzos?, pregunta con sarcasmo. Desde el principio sabía todo. Esta vez, todo terminará aquí. Cerca de la explosión, los zombies han sido reducidos a cenizas. El padre de Suo se había encargado de la situación, aunque en su celebración resbaló de la rama de un árbol. Por suerte, su esposa lo atrapó justo a tiempo. Ella estaba allí como respaldo, preparada para ayudar con los zombies. Mientras observaban la escena, una nueva horda de muertos vivientes se aproximaba. La madre de Suo tomó la iniciativa. Su poder se activó y una gigantesca cruz luminosa envolvió el área, haciendo que los zombies cayeran al suelo como si estuvieran siendo purificados. Ella se maravillaba de lo conveniente que era su habilidad. Mientras su esposo la alababa por su fuerza, con los zombies eliminados, la madre de Suo se comunica con Xia. Los zombies en esta área han sido neutralizados. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Xia responde, a 1 kilómetro al noreste hay otros 24 zombies. La matriarca pregunta sobre la situación en la casa. Xia la tranquiliza, no se preocupe, estoy escondida en el sótano y hay gente vigilando. Luego, Xia se comunica con Xiaozu para preguntar sobre su situación. Xiaozu responde con confianza, no te preocupes, no es difícil manejar a un gran número de zombies aquí. El padre de Suo se une a la conversación. Los zombies ni siquiera se imaginaron que los atacaríamos por sorpresa. Xiaozu agradece a Xia por la información que ha proporcionado y el patriarca aprovecha para nombrarla como comandante del equipo. Xia, modesta, responde, esto ha sido un esfuerzo de todos. Solo he echado una mano. Justo en ese momento, ella parece inquietarse por algo. Rápidamente intenta comunicarse con Suo. Por su parte, estaba utilizando su habilidad de purificación, concentrado en acabar de una vez por todas con Lin. Lin, visiblemente preocupado, comienza a perder la compostura. Esto es imposible. No puedo perder, exclama. Suo, calmado, le responde, te lo dije, Lin, todos tus caminos están bloqueados. No tienes oportunidad de cambiar tu destino. Esto es el final. Lin guarda silencio por un momento, pero luego, con una sonrisa maliciosa, dice, no, Suo, el que ha llegado a su fin eres tú. De repente, Xia interrumpe a Suo a través del canal de comunicación. Cuidado, 3 zombies de segundo nivel están dirigiéndose hacia ti. Suo, alerta, observa cómo 3 enormes ratas mutantes emergen de la oscuridad. Aunque eran criaturas de segundo nivel, Suo sabía que las ratas eran conocidas por ser las más débiles en términos de combate. Con una mirada desafiante, le pregunta a Lin, ¿de verdad piensas ganarme con estas cosas? Lin, con una sonrisa demente, responde, no planeo pelear con ellas, tengo otros planes. En ese momento, las ratas mutantes se postran ante Lin, y él recupera sus núcleos de cristal. Ante la mirada atónita de Suo, Lin los devora uno a uno. De repente, Lin comienza a reírse de manera incontrolable y su cuerpo comienza a transformarse. Su verdadera forma, grotesca y poderosa, finalmente se revela ante los ojos de Suo. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.